Hola, vamos a abordar en el día de hoy, en esta sesión, algunas especificidades sobre los delitos de violencia en Venezuela, tipificados en la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una vida libre de violencia. Les habla el profesor Ángel Serpa Aponte en abril de 2020 desde Caracas, Venezuela, y esta clase virtual está fundamentalmente dirigida a mis alumnos de la asignatura Derecho Penal, parte especial. Como lo había reseñado en otra de estas grabaciones, en Venezuela existe la llamada ilicitud penal ortodoxa, como hay en muchas partes del mundo, y la llamada ilicitud penal colateral. Es decir, ilícitos penales que no solamente están descritos dentro de un código penal, sino que están descritos en cuerpos de ilicitud penal colaterales. Uno de estos son los delitos de violencia de género, establecidos en la Ley Orgánica sobre el Derecho a la Mujer a una vida libre de violencia. A partir de ahora vamos a denominar Ley de Violencia, que conlleva un aspecto sustantivo, que es la descripción de los ilícitos, y un aspecto adjetivo o procedimental, que es la descripción del proceso especial en donde van a enjuiciarse, a procesalizarse estos ilícitos que se conciben siempre en la idea fundamental de el victimario siendo un hombre frente a una mujer siendo la víctima, mediando una circunstancia de irrespeto al género, a la condición femenina. Es decir, media dentro del elemento, digamos, culpabilístico, porque todos son delitos dolosos. No se concibe uno de estos delitos como culposo, como negligente, como imprudente, una relación de desprecio de la condición de género. Por lo tanto, en el dolo, que se ubican los elementos del dolo de quien realiza este ilícito, se estructura esa idea fundamental. Por otra parte, ello proviene pues de esos llamados principios de interpretación favorable, de favorabilidad interpretativa, de los llamados indubios. Uno encuentra, por ejemplo, que la Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes, que establece dentro de su parte penal, sistema penal, está los delitos cuyas víctimas sean los menores. Eso se sustenta en la idea del llamado interés superior del niño, 78 de la Constitución. Lo mismo que en cualquiera causa penal, el llamado indubio o reo del artículo 24 de la Constitución. Pero uno se preguntará, bueno, ¿en dónde se sustenta esto del llamado indubio pro femina, que obliga, que exige la necesidad de que se legisle de manera diferenciada delitos que se ubican en una relación de desprecio al género femenino? Bueno, no hace falta que esté en el 22 de la propia Constitución. Se establece que independientemente de la positivización, de la consagración de los derechos, si son derechos inmanentes, esenciales al propio ser, allí deben ser reconocidos. Por otra parte, no debemos dejar de lado lo que la dogmática, es decir, lo que establece el libro primero del Código Penal, los elementos que conforman el establecimiento de la responsabilidad penal, tipicidad, culpabilidad, antijuricidad, punibilidad. Bueno, va a ser la misma que se va a ubicar frente a la llamada ilicitud penal ortodoxa y la colateral, es decir, el llamado libro primero del Código Penal, puesto que francamente la Ley de Violencia, aunque establezca principios fundamentales, en lo que atiende a los elementos fundamentales de la dogmática, no es muy preciso. Es decir, la interpretación tiene que ser una interpretación acorde a la del Código Penal. Y esto lo digo porque ese Código Penal y hasta el propio Código Orgánico Procesal Penal son anteriores, es decir, en su visión actual, abril de 2020, son anteriores a la promulgación, digamos, ulterior, novedosa de la ley orgánica. Además de que esta ley orgánica de violencia de género, fíjense el nombre, orgánico, es porque desarrolla una norma, un principio o un valor constitucional, siendo que, por ejemplo, el Código Penal no adquiere el carácter de orgánico, aunque debería serlo en función a lo que establece el artículo 30 de la Constitución. Es decir, es deber del Estado la protección a la víctima frente a la comisión de delitos comunes. Por cierto, que se habla de sanción y resarción. Bueno, sin más, vamos a abordar algunos de estos ilícitos, ¿verdad?, que se encuentran descritos dentro de esta especial ley, de esta orgánica ley, perdón, de violencia de género,
vamos en primer lugar a abordar el delito de violencia psicológica, ¿verdad? Que se establece en el artículo 39 de la ley, que conlleva una pena de 6 a 18 meses. Por lo tanto, dentro de los supuestos que allí se verifican, tratos humillantes, vejatorios, ofensas, aislamiento, vigilancia permanente, comparaciones destructivas o amenazas genéricas constantes. Y aquí viene el elemento, digamos, subjetivo, culpabilístico, que atente contra la estabilidad emocional o psíquica de la mujer. Esa es la finalidad. Entonces, es un acto sexista que tenga como resultado esa afectación psicológica de la mujer, ¿ok? En su condición de género. Fíjense que no está tan aislado este artículo 39 a lo que establece el Código Penal, en lo que atañe a las lesiones, porque en las lesiones, aquella familia de lesiones que se verifica del 413 y siguiente del Código Penal, se habla también de afectaciones psicológicas, ¿verdad? Es decir, de afectaciones psicológicas que de alguna forma no está tan aislado el concepto de violencia psicológica, claro, pero eso de entender que el hombre solamente es quien tiene la capacidad de afectación psicológica, bueno, es un sinsentido. Es obvio entender que para este delito, ya que se tiene que asumir como resultado la previsión de la integridad psicológica de la mujer, el juez debe hacerse acompañar fundamentalmente en ese establecimiento de la responsabilidad penal, en la búsqueda de la responsabilidad penal con un peritaje psiquiátrico o psicológico. Por cierto, que el 80 de la ley indica que la valoración de las pruebas tiene que ser por la vía de la sana crítica, es decir, reitera el 80 de la ley la forma apreciativa de la prueba que establece el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 22. Eso de la sana crítica no debe ser asumido como que el juez tiene que motivar la sentencia, porque todo juez tiene que motivar la sentencia independientemente del sistema apreciativo de la prueba, si fuese por la libre convicción o si fuese por la tarifa legal. Lo que alude el concepto de sana crítica es la posibilidad que tiene el juez de cuestionar la capacidad demostrativa de un determinado sujeto de prueba, aún de la prueba más directa, como pudiera ser la confesión. Entonces el juez pudiera cuestionar hasta la habilidad, la aptitud que tiene la experticia psicológica en la demostración de esta afectación por vía de la llamada violencia psicológica. Aquí les muestro una sentencia de la Sala de Casación Penal, la sentencia 65 de febrero de 2010, nos dice: el hecho de haberse enterado la madre de la víctima que el ciudadano, su pareja, había abusado sexualmente de su hija y de que al ella confrontarlo, admitió que no sabía por qué lo hacía, no constituye una acción para que se materialice la violencia psicológica. Con lo cual, de alguna forma, entre líneas, este fallo parece negar la posibilidad de la realización del delito de violencia psicológica por vía de la omisión, es decir, de la comisión de la violencia por omisión, sino que tiene que darse una actuación, una conformación proactiva en el propósito de lesión psicológica para que se configure el delito. Pasemos a abordar otro de estos tipos porque son muchos y la verdad que el tiempo parece no lo suficiente para abordarlos todos. El llamado delito de acoso o hostigamiento, contemplado en el artículo 40 de la ley de violencia, con una pena de 8 a 20 meses. Es decir, el supuesto son comportamientos, expresiones verbales o escritas, mensajes electrónicos que ejecute actos de intimidación, chantaje, acoso, hostigamiento que atenten contra la estabilidad emocional, laboral, económica. Por lo tanto, aquí este delito de acoso se va mucho más allá de la llamada integridad psicológica de la mujer, sino de su integridad económica, familiar. Obviamente es decir, el comportamiento, que no solamente es una relación verbal o que se escribe, sino un comportamiento, una actitud, un gesto que conduzca a esta circunstancia de intimidación con miras a violentar estabilidades económicas o familiar por parte de la mujer. El delito de amenaza, descrito en el artículo 41, que conlleva una pena de 10 a 20 meses, se asume como una especie de anticipo, de anticipación a una ulterior violencia psicológica o una ulterior violencia física. Entonces, son expresiones que
que conducen a describir lo que te haré en un futuro, ¿ok? Expresiones, escritos, mensajes electrónicos, causar graves daños. Entonces, esa amenaza se ve inclusive agravada, porque tiene agravantes, circunstancias modificativas. El propio artículo 41, de un tercio a la mitad, si se realiza en el ámbito del domicilio o residencia de la mujer objeto de la violencia, si el autor del delito fuese un funcionario público perteneciente a algún cuerpo policial, pero ojo, no la simple condición objetiva de ser el funcionario, no de alguna forma completa el agravante del delito de amenaza, sino que tiene que darse, pues, digamos, esa finalidad de afectación laboral o patrimonial. Si se cometiere con armas blancas o de fuego, es decir, no se ha eficientizado todavía la violencia física, sino que nos está amenazando, se está esgrimiendo el arma a esa finalidad. Vamos a ver una decisión del Tribunal Primero de Control de Violencia del Estado Monagas de abril de 12, que de alguna forma estructura los elementos del tipo. Sujeto activo determinado, persona de sexo masculino. Sujeto pasivo calificado debe ser una persona de sexo femenino. Hacerle un daño probable de carácter físico. Se prevalió de su relación como pareja y afectividad con la víctima para abusar de ella, constriñéndola y posteriormente amenazarla. No se exige la demostración de la resistencia seria y constante, aunque no heroica, de la que habla la doctrina para la prueba del delito de lesiones personales. Lo único que se debe observar es que la mujer sea constreñida a padecer la amenaza. No hay tal lesión, pero se padece la amenaza, evidenciándose el respaldo de testigos y testigas, dice la decisión, con lo cual yo coloco aquí un error, presenciales de los hechos. Es un delito doloso, como todos estos delitos que se ubican en el ámbito de la protección femenina, en función de la especial ley. Pasemos ahora a abordar el delito de violencia física. Este delito de violencia física ha de estar coligado, ¿verdad? Ha de estar vinculado, no se puede ver aislado solamente a lo descrito en la ley de violencia, sino que tiene que estar francamente coligado con lo descrito en la familia de las lesiones que se establece del 413 y el 413 y siguiente del Código Penal. Es decir, aquí se sancionaría de forma individual con la pena específica cuando se lesiona como consecuencia de esta violencia física de forma levísima o de forma leve a una mujer por parte de un hombre, y entonces en lugar de aplicar la pena descrita para la lesión leve del Código Penal, que es de 3 a 6 meses, o la de la levísima, de 10 a 45 días, por lo cual debemos atender siempre el resultado de afectación física, no solamente la consideración subjetiva, sino objetivizarse en el resultado. En lugar de las sanciones descritas en el Código Penal, se va a una pena de 6 a 18 meses. Es obvio entender que no puede ser lo mismo el resultado de una lesión leve o de una lesión levísima. Por lo tanto, si el resultado es el que describe como lesión levísima el 417, bueno, siendo que la fórmula sancionatoria es de 6 a 18 meses, tomamos la noción, digamos, de dosimetría penal del artículo 37, del término medio hacia el límite inferior, si la lesión es levísima, y si es leve, del término medio hacia el límite superior de esos 6 a 18 meses. En cambio, si lo que se causa como resultado es lo que objetivamente establece el 415 del Código Penal como lesiones graves o el 414 como lesiones gravísimas, fíjense que en la lesión gravísima, enfermedad mental o corporal cierto, probable, que puede conducir hasta el aborto, y en las lesiones graves, inhabilitación permanente de algún sentido, de un órgano, dificultad permanente de la palabra, o si se han puesto en peligro la vida. Fíjense que interesante en esto. No hay un resultado lesionante en esto de las lesiones graves, en la hipótesis de si se ha puesto en peligro la vida, pero eso fue lo que ocurrió de forma objetiva, la vida como tal, aunque después no hay trascendencia corporal en la lesión. Entonces usted dirá, bueno, ¿cuál es la diferencia entre esa lesión grave y el homicidio intencional en grado de frustración? Bueno, definitivamente que en el homicidio intencional se había ese propósito, ese ánimo, occidendi, necandi, de causar la muerte. En cambio aquí se quería lesionar, no se logró siquiera el resultado, pero se puso en peligro objetivamente la vida. Pero claro, si lo vinculamos al concepto de violencia de género por el delito de violencia, estamos hablando de esa víctima mujer.
Entonces, en lugar de conllevar la pena del 415, ¿verdad? Para la lesión grave, que conlleva una pena de 1 a 4 años, o de la lesión gravísima, que es de 3 a 6 años, pues se impondrá la pena del aumento de una tercera parte a la mitad. Fíjate que el aumento también está dosimétrico, por lo cual tendremos que ir de un término medio hacia el límite inferior, si hay atenuante, y de un término medio hacia un límite superior. Otra circunstancia que agrava el delito de violencia física es la circunstancia de que se realice en el ámbito doméstico por cónyuge, concubino, excónyuge, exconcubino o persona con quien se mantuvo una relación de afectividad. Por lo tanto, hay dos tipos de circunstancias que, en atención a la relación familiar o a la relación hombre-mujer, asumen el agravante. Uno es la afectividad, en una relación de amor, pues una relación de cercanía, hombre-mujer, amatoria, se podría decir, por lo cual agrava, pero también pudiera darse otra circunstancia de lesiones, que es lo que atañe a la relación, digamos, parental. Fíjate que en lo que atañe a la relación parental no establece la limitante del 4º grado de consanguinidad y de 2º de afinidad, que establece desde la propia Constitución en el artículo 49.5, pero si asumimos que el sistema, que lo penal forma parte de una noción sistémica, entonces tendría que asumirse ese grado, ¿verdad?, exclusivamente para el llamado establecimiento de la responsabilidad, y por lo tanto, en la medida que sea mucho más cercana la relación parental, pues en esa medida se da el quantum de aumento que indica la propia norma. Bueno, otro delito, pues, importante, es el delito de violencia sexual con penetración. Cuidado con entender que todos los delitos de violencia de género están afectando la libertad sexual. Pues obviamente que no, porque ya vemos toda una familia extensa de delitos que afectan todo un andamiaje distinto de bienes jurídicos, pero que fundamentalmente la integridad femenina se subyace como el fundamental. Este delito de violencia sexual con penetración no es distinto a lo que establece el artículo 374 del Código Penal en lo que atañe a la violación. Es decir, el delito de abuso sexual o de violencia sexual descrito en este artículo 43, hay que analizarlo coligadamente, hay que concatenarlo con el artículo 374 del Código Penal y con los artículos 259 y 260 de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. La fórmula de este delito de abuso sexual es similar a la que describe el delito de violación. Es decir, es la violencia física real, efectiva, o la amenaza de, siendo que en lo que atañe al aspecto vinculado a lo sexual, bueno, hay la penetración de la genitalidad masculina o de algún componente de la corporeidad masculina que tenga capacidad penetrante, o de algún objeto sexual que simule, es decir, que tenga una conformación fálica. Entonces, la primera pregunta que nos haríamos, ¿penetración de qué? Ahora la otra pregunta sería, ¿en qué se da la penetración? Entonces, bueno, la descripción del 374 del Código Penal, que es similar a esta del 43 de la Ley de Violencia, es por vía vaginal, por vía anal, o por vía oral. Entonces, bueno, es esa penetración la que configura si media la violencia. Por lo tanto, el tema de la aquiescencia juega un papel fundamental, porque pueden haber relaciones sexuales, pueden haber actos carnales en mujer que sean extremadamente violentos, pero si existe una aceptación de esa violencia consentida, porque siento que el tema de la libertad sexual es realmente el bien jurídico fundamental en estos delitos de contenido sexual. Ya no es el tema de la moral y las buenas costumbres, como establece la denominación del capítulo, del título del Código Penal en su artículo 374. Entonces, fíjense que ello conlleva la pena de 10 a 15 años y se da la llamada violencia sexual agravada, es decir, aquella que se realiza en el ámbito de una relación matrimonial o concubinaria, o con una persona con la que se tenga una relación
de afectividad, aun cuando no se dé la convivencia, que se llega a aumentar hasta una tercera parte. El mismo incremento se da cuando el autor sea ascendiente, descendiente, pariente, consanguíneo, es la misma distinción que manifesté con anterioridad, es decir, atendiendo al grado, ahí debería verificarse el aumento sobre la estructura de la noción dosimétrica que establece el aumento de un límite inferior versus un límite superior. Si el hecho se ejecuta en perjuicio de una menor, entonces definitivamente, ¿okay? Entonces toda menor de 18 años, fémina menor de 18 años, se establecerá la pena de 15 a 20 años si ha habido esta violencia. Si la menor es hija de la mujer con quien el autor es cónyuge, concubino o mantuvo una relación de afectividad aún sin convivencia, bueno, se aumentará a una tercera parte. Entonces, fíjense que aquí no hay una relación parental familiar porque es pareja con quien efectivamente es pariente de la ofendida. Bueno, alguna jurisprudencia sobre el delito de violencia sexual, esta sentencia, la 409 del 7 de agosto del 09 de la Sala de Casación Penal, se considera efectiva cuando se realiza con una persona privada de razón o de sentido o con una persona menor de 13 años. Allí tienen otro ejemplo, ¿verdad? La sentencia de la Sala Constitucional 752 del 12 de agosto de 2016, a los efectos de aligerar un tanto esta grabación. Bueno, si quieren, colóquenle pausa y pueden ver el texto de lo que decidió la Sala Constitucional. Entonces, el otro delito es el de acto carnal con víctima especialmente vulnerable, que conlleva una pena de 15 a 20 años. Aquí, a lo mejor no ha mediado, o a lo mejor no, en definitiva, no ha mediado la violencia ni la amenaza, pero se ha realizado un acto carnal en perjuicio de mujer vulnerable, en razón de su edad, o en todo caso, con edad inferior a los 13 años. Entonces, todo acto sexual que se realice contra mujer vulnerable por razón de enfermedad, puede ser también por razón de ancianidad o en todo caso por la razón de minoridad. Recuerden que la LOMNA establece que ese niño hasta los 12 años, pero aquí se incrementa en un año más, no la concepción de niñez, sino que la víctima, aun cuando haya dado el consentimiento, si es que se pudiera hablar de libertad sexual en el ámbito del niño, lo cual es desdecible, no es posible, aun cuando no exista tal violencia y que por lo tanto ha mediado una especie de consentimiento, se sanciona. En el caso de aquella adolescente menor de 16 años, que ha querido dar el consentimiento entre 13 y 16 años de edad como condición etaria, que ha otorgado el consentimiento, pero quien ha tenido el acto carnal, cualquiera que él haya sido, por parte de alguien, de aquel hombre, que hay una relación de superioridad o parentesco, bueno, se agrava esa responsabilidad de 15 a 20 años. En el caso de que la víctima se encuentre detenida o condenada, bueno, esto viene también de la Convención de Ginebra, de la protección de prisioneros, ¿ok? Cuando se tratare de una víctima con discapacidad física o mental o haya sido privada de la capacidad de discernir por el suministro de fármacos o sustancias psicotrópicas. Fíjate lo que establece esta sentencia de la Sala de Casación Penal, la 393 del 16. La vulnerabilidad se refiere al grado de discernimiento o madurez que posee la víctima para decidir sobre su libertad sexual. No es igual en todas las personas, ya que este podrá variar dependiendo de su entorno social, su educación en el hogar, sus emociones, entre otros aspectos que pudieran influir en la toma de decisiones y el comportamiento de cada individuo. Solo puede ser determinada por un debido estudio psicosocial realizado a la víctima y a sus familiares directos, siendo esta la forma idónea de comprobar si tenía o no la suficiente capacidad para enfrentarse o resistirse a la acción del acusado. Es decir, esta sentencia de la Sala de Casación Penal obliga a que de forma casuística en cada caso, ¿verdad?, se atienda al concepto del consentimiento, si se ha dado o no para la realización de la práctica sexual. Lo que, por cierto, pudiera ser que alguien, en este caso una mujer, siendo ella la víctima, el sujeto pasivo de la relación jurídico-penal, haya aceptado algún tipo de práctica sexual, pero no otra, habiéndose iniciado ya el contacto sexual. Entonces, ese mutar, ¿verdad? Acceso por una vía no deseada o con un objeto no deseado o con un componente de la corporeidad no deseado, eso que puede mutar,
conlleva aún a la responsabilidad penal, aunque haya dado un consentimiento ab initio. Claro, aquí un tema sería, bueno, se podría aplicar la fórmula de la preterintencionalidad, no haber tenido una intención de causar un daño de tanta gravedad como lo establece el 74 del Código Penal, discutible, ¿ok? Porque en todo caso, ya cuando se sabe que se está afrentando la negativa a esa práctica sexual, es que porque en definitiva sí se quiere esa aflicción y no una aflicción menor. Vamos a seguir abordando otros ilícitos, ¿verdad? De la especial ley, de la orgánica ley, perdón, que es el delito de acto lascivo contra mujer. Ese delito de acto lascivo contra mujer que conlleva una pena de 1 a 5 años. Entonces, de nuevo, el tema de la violencia o la amenaza está presente, la llamada violencia o la psicológica, pero el contacto sexual no es la de penetrar. Es decir, en el dolo de quien está realizando este acto sexual, se percibe la negativa absoluta a la penetración. Es lo que de forma interesante describe el doctor Grisanti en su manual de Derecho Penal, parte especial, Derecho Penal Especial Venezolano, sobre el elemento subjetivo, es decir, es la concupiscencia en el caso de la penetración y el tema de la lascivia en el caso del llamado acto lascivo o el acto carnal sin penetración. Por cierto, elemento subjetivo que no está presente en la descripción de los tipos penales. Ahí se describe casi pornográficamente la realización del supuesto, pero no hay ningún tipo de referencia subjetiva o culpabilística, como sobreentendiéndose que esa es la finalidad última. Bueno, esto lleva, si es en perjuicio de una menor, ya irrelevantemente aquella distinción entre 13 o 16 años, toda menor de 18 años fémina, ello conlleva a una agravante, pues, de 2 a 6 años de prisión en lugar del tipo básico de 1 a 5, y el que se prevale de violencia o amenaza sobre la base de una relación de autoridad. Veamos esta sentencia interesante, la 179, de la Sala de Casación Penal de 2018, el acusado admitió la autoría de actos lascivos en perjuicio de las ciudadanas, hay varias, pluralidad de víctimas en circunstancias o actos distintos cometidos por el autor en violación de la misma disposición legal, por lo que no hay delito continuado cuando la norma penal protege intereses individuales de diversas personas como sujetos pasivos por delitos, porque en estos casos la resolución criminal y la intención del sujeto activo del delito se agotó en su plenitud. Es decir, mis amigos, recuerden que el delito continuado es aquel que está descrito en el artículo 99 del Código Penal, que es cuando con la misma resolución delictiva se realizan en diferentes momentos del tiempo. Entonces aquí, bajo esta sentencia, se quiere decir que, bueno, se concluyó y se terminó en la resolución delictiva, en este caso el delito de acto lascivo, cuando se hace frente a cada víctima en concreto y que por lo tanto, siendo diferentes las víctimas, los actos lascivos frente a diferentes víctimas, no tiene por qué asumirse por la vía del delito continuado, sino como individuales actos lascivos cometidos frente a víctimas distintas. Es decir, la relación jurídico-penal entre victimario y víctima se concreta, se agota en cada una de ellas y que por lo tanto la individualización de la sanción se da por la vía del llamado concurso de delitos que está en el 86 y siguiente del Código Penal cuando se sanciona con el delito de mayor significación y a eso se le aúna un quantum de los otros delitos. Ustedes dirán, bueno, pero es que si son las mismas tipos de víctimas, ¿cómo sabemos? Bueno, se toma la sanción de una, ¿verdad? Y se le va sumando, pues, las otras, el quantum que establece y aquí estaríamos hablando fundamentalmente del artículo 87, porque el artículo 86 del Código Penal habla del llamado delito presidiable. En cambio aquí, al ser estos prisionables, delitos de prisión, bueno, sería la pena de uno de esos actos lascivos, al cual se le va sumando la mitad de la pena de los otros tipos de actos lascivos. ¿Ok? Y no bajo la vía del concurso, y no bajo la vía del delito continuado. Bajo este criterio de la Sala de Casación Penal, la 179 del año 18. Veamos otro ilícito. En la llamada prostitución forzada, conlleva una pena de 10 a 15 años, ¿verdad?
y que está descrita en el artículo 46. Este es un delito que se vincula a otros descritos en especial en esta orgánica ley, que es el delito de esclavitud sexual, que es la que está regulada en el artículo siguiente, el artículo 47, pero también el delito de trata de mujeres, que está descrita en una norma posterior. Si pudiera haber una especie de relación de antinomia, pero aquí cuando estaríamos hablando de la prostitución, sería el singular acto. En cambio, en la llamada esclavitud es que se estructuraliza el concepto de procurar, de obligar a la realización de prácticas sexuales. Obviamente que si aquí se habla, fíjate que aquí, a pesar de que el título, el artículo, la ley le coloca nombre, ¿okay?, como técnica legislativa, prostitución forzada a la ley, pero en la redacción del supuesto se dice con el objeto de obtener a cambio de ventajas de carácter pecuniaria o de otra índole en beneficio propio o de un tercero. Entonces, la demostración del beneficio personal de quien induce ha de estar presente en la comprobación del delito. La esclavitud sexual, con una pena de 15 a 20 años en el artículo 47, aquí, bueno, no se ve ese beneficio. Se dice, quien prive legítimamente de su libertad a una mujer con fines de explotarla sexualmente. Entonces ya no es solamente el problema de la afrenta a la libertad sexual, sino que inclusive la libertad ambulatoria, la libertad de hacer, ¿ok?, a una realización extrema de una esclavitud sexual. El acoso sexual del artículo 48, que conlleva una pena de 1 a 3 años, bueno, aquí se trata de quien solicitare a una mujer un contenido, un acto de contenido sexual, un acercamiento no deseado, prevaliéndose una situación de superioridad laboral o docente o con ocasión derivada del ejercicio profesional. Por lo tanto, es esa relación de subordinación laboral docente la que conduce a querer el acoso a los efectos de acceder a una práctica sexual, a un beneficio de contenido sexual. Fíjense que no se habla solamente del profesor con respecto a la alumna o del jefe con respecto a la empleada, sino que puede ser entre compañeros de clase o pudiera ser entre trabajadores, ¿ok? La realización del hecho. Bueno, la violencia laboral en el artículo 49, que conlleva una multa como sanción penal que va de 100 a 1000 unidades tributarias, la persona que mediante el establecimiento de requisitos referidos a sexo, edad, apariencia física, estado civil, condición de la madre o no, sometimiento de exámenes o laboratorio para descartar estado de embarazo. Y aquí toda una serie de agravantes y se da en función como política de Estado. Hay que entender que este artículo 49, bueno, se vincula al 332 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, la llamada prohibición de exigir examen médico en cabeza del patrono o la patrona que no puede a la mujer aspirante a un trabajo que se somete a exámenes médicos de laboratorio destinados a diagnosticar embarazo ni algún otro de similar naturaleza. Violencia patrimonial y económica. Antes de abordar este delito de violencia patrimonial del artículo 50, debemos entender que conforme al 481 del Código Penal, en los delitos uniofensivos contra la propiedad, como el hurto, la estafa, el fraude, la instigación fraudulenta, todo lo que están allí descritos, ¿verdad?, y que tienen en la lámina, se da como excusa absolutoria la no responsabilidad penal. En perjuicio de cónyuge no separado legalmente, en perjuicio de pariente o afín en línea ascendente o descendente del padre o de la madre adoptivo, en perjuicio de hermano o de una hermana que bajo el mismo techo que el culpable. Es decir, que estos delitos uniofensivos contra la propiedad, si media esa relación parental, no se da dicha responsabilidad por medio de esta excusa absolutoria. Pero la hipótesis que maneja el delito de violencia patrimonial, que está descrito en la orgánica ley, la de violencia de género, ¿ok?, es dentro del ámbito, dentro del entorno de una comunidad de bienes, una comunidad de gananciales patrimoniales, ¿ok?, que puede ser la comunidad conyugal, la comunidad concubinaria.
Entonces, fíjense que no se aborda la llamada comunidad sucesoral. Recuerden que el concepto de comunidad es distinto al concepto de sociedad. En el caso de la comunidad, todos somos dueños del todo. Y entonces se da la llamada repartición, la distribución de los bienes cuando se da la liquidación, que implica actos de derecho, actos de actuación, actos jurisdiccionales en función de ello. Entonces, aquí se trata de alguien, un hombre que está disponiendo de un bien habido dentro de esa comunidad y no asumir la pauta de administración conjunta, que conlleva una pena de 1 a 3 años. Fíjense que también se da cuando aún no se ha iniciado un proceso de liquidación ni de la comunidad matrimonial ni de la comunidad concubinaria, pero se da una orden, una medida cautelar, que es la que establece el procedimiento de la ley orgánica de separación del hogar, ¿ok? De manera cautelar. Entonces, bajo estando mediando esa orden, esa medida de protección, de separación, es que se da esa disposición por parte de bienes que pertenecen a la comunidad. Obviamente que si lo que existe es una capitulación matrimonial, no estaríamos ubicándonos en el concepto, ¿verdad? Porque cada quien puede disponer de sus propios bienes, pero si alguien dispone de los bienes del otro, bueno, entonces estaríamos hablando de una circunstancia de estafa, de apropiación indebida, y que aquí sí vuelve el tema de la limitante del artículo 481. Bueno, fíjense que como consideración procesal, la norma permite la posibilidad del llamado acuerdo reparatorio. Recuerden que los acuerdos reparatorios son alternativas a la prosecución del proceso, ¿ok? Porque el tiempo nos está de verdad abarcando en la grabación. Yo quiero tratar el delito del femicidio, ¿ok? Un delito muy importante que está descrito en el artículo 57, que conlleva una pena de 20 a 25 años. Es aquella muerte que ha ocasionado un hombre frente a una mujer, pero siempre que esté motivado esa muerte por una relación de odio o desprecio a la condición de mujer. Entonces, ese odio o desprecio está descrito en el propio artículo 57. Es decir, si en esa muerte hubo signos de violencia sexual, lesiones mutilantes o degradantes, el cadáver fue expuesto o exhibido en el lugar público, aprovechando las condiciones de riesgo o de vulnerabilidad, o hubo antecedentes de violencia. Por cierto que ese femicidio, descrito en el 57 con una pena tan extrema como la de 20 a 25 años, no admite por la propia el infine de la norma, las llamadas alternativas, los llamados beneficios procesales. Por cierto que esta descripción de ausencia de beneficios procesales es la que estaba presente en el Código Penal frente a delitos de mucha envergadura, como por ejemplo el homicidio, el robo agravado, y que el fiscal de entonces, Rodríguez, solicitó a la Sala Constitucional que se suspendiera los efectos de esa prohibición de beneficios procesales, y lo cual accedió la Sala Constitucional, pero frente a los delitos que se encuentran ubicados en el Código Penal y que son de mucha dimensión. El femicidio agravado del artículo 58, que conlleva a una pena de 28 a 30 años, se da cuando media una relación conyugal, un estable de hecho o una relación de afectividad con o sin convivencia. Por lo tanto, aquel supuesto que está presente en el artículo 406, el llamado homicidio agravado, en el numeral 3, la famosa hipótesis, ¿verdad?, del llamado uxoricidio, dentro de las modalidades del conyugicidio, matar al hombre, viricidio, matar a la esposa, uxoricidio, bueno, se extrapola ya no solamente a quien sea la esposa, la cónyuge, sino que hay una unión estable de hecho o una relación de afectividad. Fíjate que se habla de relación de afectividad con o sin convivencia, con lo cual la gran pregunta sería si la relación de afectividad es de carácter parental, como por ejemplo el de un hijo con respecto a una madre, el del padre con respecto a una hija, el de un primo con respecto a una prima. Si hay afectividad, entonces se vaciaría ese artículo 406 del homicidio calificado para el llamado femicidio agravado. En menosprecio del cuerpo de la víctima para la satisfacción de instintos sexuales. Entonces, definitivamente, si es un homicidio que surge como consecuencia de una práctica sexual, pues ya se da como una fórmula de
de concurso ideal el femicidio agravado. Finalmente, tenemos la inducción o ayuda al suicidio de fémina, descrita dentro del artículo 59, que a diferencia del Código Penal, si no se logra el suicidio, solamente el hombre es responsable si ha habido algún tipo de violencia, ¿verdad?, que ha conducido a los extremos de la llamada violencia física. Entonces, fíjense que en el 412 del Código Penal se habla de lo que se denomina la condición objetiva de punibilidad de que el inducido o el ayudado efectivamente muera, ¿ok? Lo cual no está presente en este ilícito, descrito en el 59. Es el hombre que induce o que ayuda a la mujer a que se suicida si ella no logra su suicidio como condición objetiva, y lo cual no lo hace responsable por el Código Penal. Pero aquí, dada la diferenciación en cuanto al sujeto pasivo, solamente él seguirá siendo responsable, una especie de inducción o ayuda al suicidio en grado de tentativa, ¿ok? Solamente si se da alguno de los extremos de violencia. Bueno, no puedo dejar de lado asumir, ¿verdad?, otros ilícitos que están presentes, pues, en la orgánica ley, como la trata de mujeres, niñas y adolescentes, en el artículo 56, con una pena de 15 a 20 años. Recuérdense que ya esto se ubica en el ámbito del crimen sobre la base de lo que establece el Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional, y el llamado tráfico ilícito de mujeres, que conforme al 16.11 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, se considera un delito de delincuencia organizada. Aquí hay como una especie de antinomia entre este ilícito, que conlleva una pena de 10 a 15 años, con lo que establece la Ley de Extranjería e Inmigración, que lleva con una pena de 4 a 8 años las personas naturales y los representantes de las personas jurídicas que por acción o omisión promuevan o medien el tráfico ilegal de personas. Claro, pero aquí se individualiza mucho más el sujeto pasivo, que sería la mujer. Bueno, disculpen lo rápido, pues, lo sucinto de cada una de estas cosas a los efectos de la grabación, y hasta otra oportunidad. Gracias.